Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura. Ensayo. Cada etapa del camino confronta una versión más refinada del mismo principio básico, el deseo de ser el centro, basado en las enseñanzas de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Introducción. En la visión espiritual presentada por Srila Prabhupada, el problema fundamental de la existencia material no es simplemente el sufrimiento, la ignorancia o el apego, sino una raíz más profunda, el deseo del alma condicionada de ocupar el centro. Este impulso de querer ser el disfrutador, el controlador, el protagonista, constituye la esencia del falso ego. Aunque el practicante puede abandonar gradualmente expresiones burdas de egoísmo, el deseo de centralidad no desaparece de inmediato. Más bien, en cada etapa del camino espiritual, ese mismo principio adopta formas más refinadas y sutiles. Lo que comienza como ambición material evidente puede transformarse en orgullo moral, luego en prestigio espiritual y finalmente en una sutil necesidad de reconocimiento interno. El proceso de conciencia de Krishna no es simplemente abandonar el deseo de disfrute material, sino purificar la tendencia misma a ser el centro y redirigirla hacia el reconocimiento de Krishna como el único centro legítimo de toda existencia. El principio original, Krishna es el centro. Srila Prabhupada enseñaba que la armonía universal existe cuando Krishna es reconocido como el centro. Así como los planetas giran alrededor del Sol, todas las entidades vivientes se encuentran en equilibrio cuando giran alrededor del Supremo. La condición material comienza cuando el alma desea independizarse y ocupar esa posición central, no necesariamente como un acto dramático, sino como una inclinación sutil. ¿Por qué no puedo ser yo quien disfrute? ¿Por qué no puedo ser el controlador? Ese desplazamiento de centro genera toda la estructura de la existencia material. En vez de servir, el alma quiere ser servida. En vez de amar, quiere ser amada como foco principal. En vez de cooperar, quiere dominar. Ese es el principio básico que se repite en cada nivel de condicionamiento. La versión burda del deseo de centralidad. En las primeras etapas de la vida material, el deseo de ser el centro se manifiesta de manera evidente. Búsqueda de poder, necesidad de reconocimiento, competencia constante, envidia, comparación social. La identidad corporal fortalece esta dinámica. Si me identifico con el cuerpo, entonces mi éxito, mi belleza, mi riqueza o mi influencia se convierten en los parámetros de mi valor. En esta etapa, el deseo de centralidad es visible y tangible. La persona quiere ser admirada, obedecida o temida. Cuando el practicante inicia la vida espiritual, suele abandonar estas formas más evidentes. Sin embargo, el principio interno permanece activo. La transición del centro material al centro moral. Al progresar en la práctica espiritual, el individuo puede superar el deseo burdo de riqueza o poder, pero el deseo de centralidad puede transformarse en superioridad moral. Ahora el centro no es la posesión, sino la virtud. La persona puede pensar, yo sigo mejor los principios, yo soy más disciplinado, yo entiendo mejor la filosofía. Aquí el ego se refina. Ya no busca aplauso mundano, sino validación ética o espiritual. El centro cambia de escenario, pero no desaparece. Srila Prabhupada advertía que el orgullo espiritual es más peligroso que el orgullo material porque se disfraza de piedad. El deseo de ser el centro dentro del servicio. Incluso en el servicio devocional el principio puede infiltrarse sutilmente. El practicante puede comenzar con intención sincera, pero con el tiempo puede surgir deseo de reconocimiento por el servicio, necesidad de que otros valoren su sacrificio, sensibilidad excesiva ante críticas, apego a posiciones o roles. Aquí el ego ya no busca gratificación sensorial, sino centralidad dentro de la estructura espiritual. El servicio deja de ser exclusivamente para Krishna y comienza a incluir la afirmación del yo.
Cada etapa revela una versión más sofisticada del mismo principio original. El falso ego como raíz constante. Srila Prabhupada explicaba que el falso ego consiste en identificarse con el hacedor y el disfrutador. Aunque el practicante intelectualmente entienda que Krishna es el controlador supremo, emocionalmente puede seguir operando desde la autoimportancia. Incluso la idea de mi progreso espiritual puede volverse una forma refinada de centralidad. La mente puede aceptar que Krishna es el centro filosóficamente, pero el corazón aún puede buscar ser el eje emocional de la experiencia. El desafío del camino no es solo aceptar doctrinas correctas, sino transformar la orientación interna. La confrontación progresiva. Cada etapa del camino espiritual actúa como un espejo más pulido. Al inicio el espejo revela defectos visibles, luego muestra imperfecciones más sutiles, finalmente expone inclinaciones casi invisibles. La confrontación se vuelve más delicada. No es solo orgullo, sino necesidad de validación. No es solo ambición, sino expectativa silenciosa. No es solo competencia, sino comparación interna. El practicante puede sorprenderse al descubrir que incluso después de años de práctica aún existe el impulso de ocupar el centro. Pero esta revelación no es retroceso, es profundidad. El principio psicológico de centralidad. Desde una perspectiva psicológica, el ego necesita afirmación para sostener su identidad. El deseo de ser el centro proporciona sensación de seguridad. Si soy importante, existo. Si soy reconocido, valgo. Si soy protagonista, tengo significado. Cuando el proceso espiritual comienza a desmantelar estas estructuras, el ego se defiende refinándose. Ya no exige aplausos evidentes, puede conformarse con aprobación silenciosa o reconocimiento interno. Así, el mismo principio se vuelve más sutil. La verdadera descentralización. El objetivo del Bhakti no es destruir la individualidad, sino reorientarla. Descentralizarse no significa desaparecer, significa reconocer la posición natural, servidor, no centro. Cuando Krishna ocupa el centro, el servicio se vuelve natural, la cooperación reemplaza la competencia, la gratitud reemplaza la exigencia, la humildad reemplaza la comparación. La identidad se vuelve estable no porque sea admirada, sino porque está conectada con la fuente eterna. La humildad genuina como antídoto. Srila Prabhupada enfatizaba la humildad como cualidad esencial del devoto. La humildad no es bajo autoestima, es claridad ontológica. Significa reconocer que todo talento proviene de Krishna, que todo logro es posible por su gracia, que uno es instrumento no protagonista. Cuando esta comprensión se internaliza, el deseo de ser el centro pierde fuerza. Pero incluso la humildad puede convertirse en un motivo de orgullo si no se vigila. Por eso, cada etapa exige vigilancia renovada. El estado purificado, Krishna como único centro. En la etapa avanzada de conciencia de Krishna, el deseo de centralidad se transforma completamente. El alma no busca ocupar el centro, encuentra alegría en ver a Krishna en el centro. En lugar de preguntar cómo soy percibido, el devoto pregunta cómo puedo servir mejor. En lugar de defender su posición, busca armonía. En lugar de competir, coopera. La energía que antes impulsaba la autoafirmación ahora impulsa el servicio amoroso. Conclusión. El deseo de ser el centro es el principio básico del condicionamiento material. No desaparece simplemente al adoptar prácticas espirituales, se transforma, se refina y reaparece en niveles cada vez más sutiles. Cada etapa del camino espiritual confronta una versión más delicada de ese mismo impulso, primero como ambición material, luego como superioridad moral, después como prestigio espiritual, finalmente como necesidad silenciosa de afirmación. Según las enseñanzas de Srila Prabhupada, el verdadero progreso consiste en desplazar el centro de uno mismo hacia Krishna. No es una represión forzada del ego, sino una reorientación amorosa.
El alma no fue creada para ser el centro independiente, sino para participar en una armonía donde el centro es absoluto y perfecto. Cuando esa comprensión se vuelve experiencia vívida, el deseo de centralidad se disuelve y el corazón encuentra su posición natural, servir con alegría sin necesidad de protagonismo. Y así, el camino espiritual no es la aniquilación del yo, sino la purificación de su orientación. No es perder identidad, sino descubrirla en relación correcta con el verdadero centro eterno. Ahí comienza la verdadera libertad.